Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va a todos? Espero que bien, que estemos todos cuidándonos en este momento complicado del aislamiento social preventivo obligatorio. Mi nombre es Sergio Kipperstein y en este caso voy a hablarles como profesor del espacio de la práctica 1 del Instituto 82 Carlos Fuente Alba. El tema que nos está convocando hoy es autobiografías. En primer lugar, quiero agradecerle a los profesores que estuvieron colaborando con nosotros desde sus respectivas disciplinas. El profesor Marzana desde Economía, el profesor Juárez Díaz desde Psicología, el profesor Balmaceda desde Lengua y Literatura, el profesor Bernardo desde Ciencia Política, el profesor de Toma desde Historia y el profesor García desde Filosofía. Todos ellos nos estuvieron brindando una visión de las autobiografías en relación con su propia disciplina. De esto tenemos en general, como visión general, que la autobiografía resulta en un doble diálogo entre la subjetividad de la persona que lo está desarrollando y el contexto social a través del cual la memoria a la vez es evocada y productiva. Evocada en el sentido de recuerdo y productiva en el sentido de que no estamos solo recordando, sino que estamos recordando para producir. En ese sentido es importante que podamos, lo que estamos viendo al tratar de redactar una autobiografía, es importante que tratemos de tomarnos como objeto, o sea, como un objeto de conocimiento, o sea, tenemos que vernos desde afuera a cierta distancia, para tratar de trabajar con el recuerdo y que la memoria a su vez se transforme en acción, o sea, en esa producción. En ese sentido, no hay nada como el acto de escribir y el diálogo íntimo que provoca ese mismo acto de escribir. Cuando nosotros recordamos porque queremos después de alguna manera plasmarlo en el escrito para después mostrar esto que recordamos, ese escrito, esa escritura provoca un diálogo íntimo con nosotros mismos y no hay nada como eso para poder producirlo. Y ahí es donde lo que hacemos es producir historias personales que interesan al resto, porque en realidad esas historias terminan siendo un pretexto para descubrir un universo social desconocido para el resto, porque tiene que ver con el desarrollo personal que cada uno tuvo. Eh, Así es que por eso los relatos autobiográficos siempre llevan una carga significativa que es capaz de lograr interés en los demás. Hay un agregado que podemos dar desde el punto de vista antropológico, etnográfico, respecto a las autobiografías, como para tener en cuenta, porque a veces nos encontramos con otros relatos, los leemos y hay que ver a qué características, eh, en qué características se supone que están o responden. Y entonces vamos a encontrar relatos que tienen que ver con la memoria de los vencidos, esto es, publicaciones que no tienen una finalidad científica en principio, que están elaboradas por terceras personas a partir del relato que le dio alguien a esta tercera persona, viajeros, literatos, agentes gubernamentales, aficionados que se dedican a traducir, a rehacer, a representar las experiencias de los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas? Antiguos guerreros, chamanes, preferentemente aculturalizados, cristianizados, testimonio de los progresos de la civilización. El antropólogo, aquel que está trabajando con esto, reescribe en forma de memoria los recuerdos que le da el informante.
en unas condiciones de intercambio de extrema asimetría, porque hay alguien que retoma lo que le dice, que lo transforma, que lo escribe, y hay otro que solo relata, sin importar la manera en que relata. Las finalidades en general tienen que ver con rescatar un patrimonio en vías de desaparición, un patrimonio cultural en vías de desaparición, y de paso limpiar la mala conciencia de los vencedores. También tenemos relatos de éxodos de pueblos y personas que han tenido que emigrar e irse, pueblos enteros o partes, de unos lugares a otros. Eh, Aquí podríamos tener con mucho detalle la historia de los indios Quilmes, que eran de Catamarca y no de la ciudad de Quilmes. La ciudad de Quilmes lleva su nombre porque ahí fueron trasladados. Hay autobiografías que se utilizan como biogramas, o sea, autobiografías que se utilizan a un grupo, se piden a un determinado grupo social para estudiarlo y obtener datos masivos de ese grupo social. Relatos cruzados cuando la autobiografía no es de un individuo sino de una familia y se cruzan todos los relatos de toda la familia. Hay autobiografías como novela y algunas como en película. En las autobiografías como en película, en general, a lo que se recurre es a las imágenes y no aparece el orden estricto eh, histórico porque obedece más a las leyes del montaje del cine. Tomamos una parte, tomamos otra, las montamos, las reorganizamos. Hay autobiografías que tienen que ver con el intercambio oral, familias, grupos que se sientan a hablar y cuentan su historia y a través de su propia historia cuentan la historia del grupo. Hay autobiografías que son contraculturales, autobiografías que se utilizan para contar aquello que no es oficial ni legitimado en la cultura. Hay antibiografías, biografías de personajes que no son aparentemente importantes y sin embargo con el relato de esa autobiografía o de la biografía del personaje relatada en tercera persona pero a través de una entrevista, eh, que es también una historia de vida dialógica en el sentido de diálogo, lo que aparecen son elementos de una situación social a partir del relato de una biografía de una persona cualquiera. Bueno, ahora vamos a lo pedagógico, que es lo que nos interesa. Las autobiografías entendidas como espejos o ventanas, porque nos permiten observar, entender, entrar en la vida de una persona y acercarnos a través de ella a algunos aspectos de la sociedad. Y son relatos que nos permiten entonces comprender el mundo y ayudan además a quien lo relata a comprenderse a sí mismo. Entonces la pregunta es de todo esto, ¿qué hacemos con la autobiografía escolar? ¿Para qué la escribimos? En principio porque nos abre una puerta para que cada uno de nosotros se apropie de su propio proceso de formación. Porque en la medida en que podemos poner sobre el papel y traer de lo no recordado a lo recordado, de lo inconsciente a lo consciente, de lo oculto a lo develado, aspectos de la vida escolar que nos han influenciado, podremos ser dueños de nuestra propia formación en tanto sabemos cómo nos influenciaron. Por lo tanto, es importante que cada uno pueda desarrollar su autonomía, explorar sus deseos, explorar sus temores, sus dificultades y fortalezas. Y entonces poder discriminar entre lo que es propio de aquello que ha heredado, que ha recibido y que sobre la base del recuerdo o del no recuerdo todavía no es eh, consciente. Así que, siguiendo algunas de las ideas de la clase, el objetivo de la autobiografía escolar, de la autobiografía pedagógica y con aquello que le hemos pasado por escrito,
les permitirá, pretendemos que les permite a ustedes, estudiantes, restituir la experiencia que han vivido a través del sistema educativo para revisar justamente estas influencias que tuvieron. Pero pareciera que es solo para los estudiantes. Y sin embargo, la autobiografía está en constante transformación. Tan en constante transformación que en la medida en que nosotros revisemos siempre nuestra autobiografía pedagógica, estaremos siempre revisando nuestro propio trabajo pedagógico para ver cómo lo transformamos. O sea que revisar la autobiografía escolar, la autobiografía pedagógica, es un trabajo de un estudiante de primero, segundo, tercero, cuarto año, es un trabajo de un docente recibido que siempre está revisando lo que hizo y aquello que lo influenció, es un trabajo de capacitación y como todo el resto del trabajo pedagógico, es algo que estaremos haciendo permanentemente para comprender y transformar la enseñanza. Ahora esperamos que puedan subir al foro sus escritos y que podamos intercambiar entre todos. Muchas gracias, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Cuídense, quédense en casa. Hasta luego.